«Puedo servirte si me perdonas la vida», dijo la mujer apache hambrienta, después de robar en su huerto. Antes de comenzar con el relato, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El último sol del verano se iba apagando en el horizonte de Texas, tiñendo la tierra con un resplandor anaranjado y cansado. El aire estaba seco, pesado, casi inmóvil. En el matorral más allá de la cerca sonaban las cigarras y el susurro áspero de las hojas de maíz rompía el silencio. Ethan Rowe caminaba entre las hileras estrechas de su huerta con el mismo compás sereno que llevaba cada atardecer. Un balde de madera colgaba de su mano con lo que había cosechado ese día, ejotes, algunos chiles y media docena de cebollas recién arrancadas. Llevaba casi 10 años viviendo solo en esas tierras, desde que la muerte de su padre lo dejó sin familia con quien compartir. A los 35 años, había aprendido a trabajar con constancia, a mantener la cabeza baja y a no pedirle nada a nadie. En el pueblo, apenas lo conocían como un hombre alto, de hombros anchos, que se dejaba ver solo 2 veces al mes para comprar provisiones. Bebía poco, hablaba menos, y regresaba a su rancho antes de que oscureciera. Decía haberse reconciliado con la soledad, o al menos eso quería creer. Esa tarde, mientras se inclinaba para arrancar hierbas al pie de una planta de calabaza, un ruido lo hizo detenerse un peso sobre la tierra seca, el crujir de un tallo quebrado a destiempo. Se quedó inmóvil girando la cabeza. Al principio pensó que sería un conejo o un coyote husmeando en el huerto, pero pronto distinguió una figura humana agazapada entre las hileras arrancando verduras con manos rápidas. Ethan se irguió lentamente con el balde colgando inmóvil. El pecho se le endureció. Nadie solía atreverse a entrar en sus tierras. Vivía demasiado lejos de los caminos, y era bien sabido que él no toleraba ladrones. Apretó la mandíbula, y su voz baja pero cortante cruzó las hileras. «Detente ahí». La silueta dio un brinco. Una mujer salió de entre las sombras del maizal apretando la comida contra su pecho. La última luz del día iluminó su rostro y su cuerpo. Apache descalza, con el cabello largo y enredado lleno de polvo. Parecía rondar los 30, aunque los moretones en sus brazos y las marcas de hambre en sus mejillas la hacían lucir mayor. El vestido de algodón estaba hecho jirones, una tira colgaba suelta, dejando descubierto un hombro, y las costuras rotas mostraban el relieve de su pecho y las costillas. Respiraba agitadamente, apretando contra sí los ejotes, las zanahorias, las calabazas, todo lo que había alcanzado a arrancar. Las botas de Ethan pisaron firmes el suelo cuando dio 2 pasos hacia ella. El corazón le latía fuerte, pero el rostro se le mantenía duro, controlado. No gritó, no tomó el rifle. Solo la miró esperando a que ella decidiera. Sus brazos temblaron y la comida se le resbaló de las manos, cayendo al polvo entre los dos. Ella levantó las palmas, la voz quebrada por la sed. «No me mates. Puedo servirte si me perdonas la vida». Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que imaginaba. No sonaban como un regateo de ladrona buscando librarse. Era un ruego crudo, desesperado, la voz de alguien que había llegado al límite. Ethan no respondió de inmediato. La observó con atención, cómo se tambaleaba como si un viento fuerte pudiera tirarla, cómo el pecho se le agitaba demasiado rápido, de miedo y de hambre, cómo lo miraba con los ojos grandes, abiertos, sin parpadear. Se notaba que llevaba semanas, quizá meses, sobreviviendo en condiciones durísimas. Recordó lo que había escuchado en el pueblo, rumores de grupos apaches que se dispersaban, de mujeres expulsadas cuando la comida escaseaba o cuando las disputas entre los hombres se volvían crueles. No sabía si era cierto, pero frente a él estaba una que claramente no tenía a dónde ir. Naya ese era su nombre,
aunque él todavía no lo supiera. Sentía la garganta arder mientras permanecía allí con los brazos alzados esperando. Había pasado 2 días escondida entre la maleza, siguiendo olores de agua y de comida, hasta dar con aquel huerto. La tierra del ranchero era su única esperanza, aún sabiendo el riesgo de ser atrapada. Su propia gente la había rechazado, y los poblados cercanos preferirían colgarla antes que alimentarla. Se había prometido a sí misma tomar solo lo justo para poder seguir caminando, pero cuando escuchó la voz del hombre firme, mandona el cuerpo, le cedió al pánico. Ethan evaluó sus opciones. Podía correrla, mandarla de vuelta al monte, donde el hambre terminaría lo que el destierro había comenzado. Eso sería lo más sencillo, lo más seguro. Pero al verla con los hombros encogidos, los ojos húmedos, pero aún desafiantes, sintió el peso de sus propios años. Pensó en todas las noches que había cenado solo en su mesa, en las mañanas donde el silencio en la cabaña se le pegaba al pecho como otra presencia. Ella no era solo una hambrienta, era una mujer sola. Endureció la quijada, acomodó el balde en la mano y asintió una vez con voz baja pero firme. «Deja lo que queda. Entra». Por un instante ella no se movió, buscando en su rostro alguna trampa. Pero su expresión no cambió. Lentamente se inclinó, dejando que la última calabaza rodara al suelo. Luego, descalza y temblorosa, lo siguió a través del patio. Cada paso cargado de miedo. Miedo a lo que él pudiera hacer una vez cerrara la puerta de la cabaña. Miedo a lo que ella misma acababa de ofrecer para salvarse. Ethan no volteó a verla ni volvió a hablar. Su mente giraba con la firmeza que siempre tenía. Al tomar una decisión, la dejaría entrar, le daría de comer y vería qué hacía con eso. Nada más, al menos por ahora. Pero en lo profundo del pecho, una idea que no quería nombrar empezaba a despertar. Tal vez ese instante era lo primero en mucho tiempo que le hacía sentir que la vida podía ser más que solo sobrevivir, la supervivencia. Detrás de ellos, el huerto quedó en silencio, con las verduras regadas donde las manos las habían dejado caer la tierra, guardando la huella de una decisión que ninguno de los dos podría deshacer. La puerta de la cabaña rechinó cuando Ethan la empujó. Las bisagras endurecidas por los años y la falta de aceite sonaron ásperas. La penumbra interior provenía de una lámpara de aceite sobre la mesa y del resplandor tenue de unas brasas en la chimenea. Naya cruzó el umbral detrás de él. Sus pies descalzos rozaron las tablas ásperas, su cuerpo tenso por la cautela. Sus ojos recorrieron el espacio fijándose en los detalles que revelaban la vida del hombre. Una cama contra la pared, con una manta de lana doblada al pie, estantes con frascos de frijoles y sacos de harina en un rincón. Un rifle recargado junto a la puerta, unas botas debajo de la silla junto al fuego. Todo ordenado, sencillo y gastado. El corazón de ella latía con fuerza a cada sonido. El golpeteo de sus botas sobre el suelo, el arrastre de la silla, que él movió el golpe hueco cuando dejó el balde, la hacían estremecerse. Había entrado en cabañas antes siempre obligada, siempre sabiendo que no era bienvenida. Aquí era al mismo tiempo intrusa e invitada, y ese contraste le quemaba en el pecho. Ethan no habló de inmediato. Puso un plato de hojalata sobre la mesa, sirvió frijoles del perol, que estaba junto al fuego, y arrancó un trozo de pan del bolillo que se enfriaba en la repisa. Lo puso frente a ella. Sus movimientos eran tranquilos, seguros, sin titubeos, pero mantuvo distancia recargado contra la mesa, brazos cruzados. Su rostro sereno, imposible de leer. La observaba no con juicio, sino con cautela. Nia permaneció de pie un momento más dudando si en verdad era para ella.
Su cuerpo le exigía la comida, el estómago retorcido por los calambres del hambre, pero el orgullo le detenía la mano. Lo miró buscando la crueldad que había aprendido a esperar en los hombres. Al no encontrarla, se dejó caer en la silla, tomó el pan con dedos temblorosos y comenzó a comer. Al principio devoró con prisa, como si los frijoles y el pan fueran a desaparecer si se tardaba. Ethan notó cómo ella levantaba la mirada entre bocados, temiendo que él se arrepintiera y le quitara el plato. No lo hizo. La dejó comer hasta que las manos le dejaron de temblar y la respiración se le hizo más pareja. Recordó noches después de arrear ganado, cuando el hambre dolía en el estómago, y aunque en su mesa nunca había reinado un silencio tan absoluto, reconocía el sonido de un cuerpo regresando del borde. Mientras ella comía, pensó en lo que había visto en el huerto, los moretones en los brazos, los pies en carne viva, el vestido hecho jirones, que mostraba más de lo que ella hubiera querido. No era la ropa de una mujer que eligió. Era lo único que le quedaba cuando ya no había opciones. Sus ojos se detuvieron un segundo en el cuello desgarrado de la tela. Apartó la mirada. No por eso la había dejado entrar. Nia notó su contención. Ella había esperado manos sobre su cuerpo, que aquellas palabras de ofrecerse fueran tomadas al pie de la letra y sin demora. En cambio, él permanecía al otro lado de la mesa, callado con expresión firme. Eso la desconcertaba más que la crueldad. Los hombres que buscaban algo eran predecibles. Los que no mostraban lo que querían, la dejaban sin saber a qué atenerse. Cuando el plato quedó casi vacío, lo empujó un poco hacia atrás, respirando más tranquila. Murmuró gracias. Su voz era baja, rota, pero lo bastante firme para sostenerse. Ethan asintió una vez, un gesto pequeño sincero. Le sirvió agua en un jarro de lata y se lo puso enfrente. Ella bebió, limpiándose la boca con el dorso de la mano. El silencio pesaba en la cabaña, pero no era un vacío. Era de esos silencios que preguntan sin palabras. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué la había llevado a arriesgar la vida robando a un hombre como él? No lo preguntó, no todavía. Había aprendido hacía tiempo que forzar respuestas rompía lo poco de verdad que alguien guardaba. Aún así, las dudas eran demasiado fuertes. La había dejado entrar, pero ¿y ahora? Se iría al amanecer. Intentaría robar otra vez. Podría dejarla quedarse aunque quisiera, no lo sabía. Solo tenía claro que echarla esa noche con la oscuridad cayendo y los coyotes aullando en los cerros significaría su muerte. Nia, por su parte, se preguntaba si no habría cambiado un peligro por otro. El pan llenaba su estómago, pero no le quitaba la tensión en el pecho. Cada músculo de su cuerpo seguía tenso, alerta. Su gente la había expulsado diciéndole que ya no era parte de ellos, que ya no estaba a salvo entre los suyos. Los colonos blancos jamás la acogerían. Solo quedaba este hombre, este ranchero de mandíbula dura y mirada firme, que pudo haberla matado en la tierra y no lo hizo. No entendía por qué y aún no confiaba en que esa misericordia durara. Cuando un leño tronó y saltaron chispas en la chimenea, dio un brinco. Ethan la miró, luego miró la cobija doblada en la banca junto a la pared. La tomó, la llevó y la extendió en el suelo cerca del fuego. «Puedes dormir ahí», dijo. Su voz fue pareja, firme, pero no áspera. Nia miró la cobija y luego al hombre. El tono le dejó claro que no era una pregunta. Era una oferta, la única clase de oferta que un hombre como él podía hacer. Ella asintió una sola vez y se acomodó sobre la cobija envolviéndose en ella. El calor del fuego se filtró en su piel y por primera vez en semanas su cuerpo comenzó a relajarse. Ethan volvió a su silla con las manos entrelazadas sobre las rodillas, la vista fija en las llamas.
Pensó en lo extraño que resultaba tener a alguien más en la cabaña. El aire ya no se sentía tan hueco, tan vacío. No lo diría en voz alta, ni siquiera a sí mismo, pero era casi un alivio. Ninguno habló de nuevo. La noche transcurrió en silencio. Dos desconocidos bajo el mismo techo, sin saber lo que el amanecer traería, demasiado cansados para resistirse a la frágil oportunidad que los había reunido. La luz de la mañana se filtró pálida por la ventanita, dibujando una línea en el suelo de madera. Ethan fue el primero en moverse, como siempre su cuerpo, acostumbrado a la rutina de años. El fuego se había reducido a cenizas y el cuarto guardaba el frío del alba. Se levantó de la silla, estirando los hombros, y miró hacia la chimenea. Nia estaba hecha un ovillo sobre la cobija, con las rodillas pegadas al pecho y el cabello oscuro cayéndole sobre el rostro. Por un instante se preguntó si de verdad había dormido, o solo fingía, temerosa de cerrar los ojos bajo el techo de otro hombre. Ella se movió al sentirlo, los ojos abriéndose de golpe alertas. El miedo seguía ahí antes de que alcanzara a comprender que estaba a salvo. Esa mirada lo sacudió más de lo que esperaba. Era la de alguien que había vivido demasiado tiempo al borde del peligro. «Voy por agua», dijo Ethan con voz baja. Se puso las botas, tomó el balde y salió. El aire cortaba fresco. El horizonte todavía guardaba el resplandor débil del amanecer. Mientras caminaba el corto sendero hacia el pozo, las preguntas que no había hecho la noche anterior le daban vueltas en la cabeza. ¿Quién la había expulsado? ¿Por qué vendría algún peligro tras de ella? Siempre había mantenido su rancho lejos de pleitos ajenos. Dejarla entrar ya era un riesgo. Aún así, no había podido echarla. Adentro, Nia se incorporó apretando la cobija contra sus hombros. La cabaña olía a humo y tierra, y por primera vez en semanas, el hambre no le dolía en el estómago. Pero los nervios seguían vivos. Observó otra vez el espacio pequeño, la cama, el rifle, los estantes con frascos y costales. Todo era de él, nada de ella. Ese pensamiento le pesó en el pecho. Luego sus ojos se posaron en el plato que él le había dado la noche anterior. Seguía sobre la mesa con migajas de pan y una chispa de calor le atravesó el miedo. Cuando Ethan volvió, dejó el balde en la mesa y sirvió agua en 2 vasos. Puso uno frente a ella sin decir palabra y empezó a preparar el desayuno. Más frijoles, unos huevos quebrados en el sartén sobre la lumbre recién encendida. Sus movimientos eran seguros, constantes. No la miraba mucho, pero tampoco la ignoraba. El silencio se sentía distinto al de la noche anterior. Menos amenazante, más bien, como una prueba para ver si ella se quedaría, si se adaptaría al ritmo de ese espacio. Nia lo seguía con la mirada insegura de lo que esperaba de ella. En su tribu, sobrevivir significaba moverse en conjunto, traer agua, moler maíz, curtir pieles. Aquí permanecía quieta mientras él trabajaba y esa inacción la incomodaba. Se levantó despacio, dejó la cobija a un lado y tomó la escoba recargada contra la pared. Sin pedir permiso, empezó a barrer, sus movimientos tranquilos, pero firmes. Ethan la observó deteniéndose solo un segundo antes de volver al sartén. No la detuvo, la dejó hacer. Cuando puso la comida en la mesa, el suelo estaba limpio de polvo y ceniza. Le indicó con la mano que se sentara y comieron en silencio. Ella comió más despacio esta vez, el miedo de morir de hambre menos apremiante. Alzó la vista hacia él una vez, y aunque enseguida bajó los ojos, en esa mirada había algo nuevo, precaución sí, pero también el inicio de confianza. Después del desayuno, Ethan salió a atender los animales. Nia lo siguió sin que él lo pidiera, sus pies descalzos, hundiéndose en la tierra fría, el vestido rozándole las piernas.
Él sacó la mula del corral, revisó el bebedero y empezó a acomodar heno. Ella observó un momento y luego avanzó, levantando un bulto más pequeño para llevarlo al cobertizo. Ethan frunció el ceño, pero no dijo nada. La dejó trabajar junto a él, cada tarea compartida en silencio. Las preguntas quedaban flotando en el aire: ¿de dónde venía si alguien la buscaría? ¿Qué significaría si ella se quedaba? Interrogantes que cualquiera habría hecho el primer día, pero Ethan las guardaba. Sabía el valor del silencio. Algunas cosas solo se revelan cuando hay espacio para respirar. Esa noche, al volver a la cabaña, las manos de Nia estaban enrojecidas de cargar leña y su vestido manchado de tierra. Se acomodó otra vez junto al fuego con la cobija, pero cuando Ethan se sentó frente a ella, el silencio entre los dos ya no se sentía como un muro. Era algo más cercano a un entendimiento. Dos personas que no habían escogido estar juntas, pero que empezaban a descubrir que sobrevivir era menos duro si se hacía en compañía. Ethan miraba las llamas, la mandíbula apretada, con el peso del riesgo que había tomado. Nia lo observaba también, el pecho apretado por una mezcla de miedo y gratitud que aún no sabía cómo expresar. Pensó en las palabras que había dicho la noche anterior desesperada. «Puedo servirte si me perdonas la vida», y en cómo él no había exigido su cuerpo como pago ni una sola vez. Esa contención la desconcertaba más que el hambre, pero también la hacía querer por primera vez en meses creer que quizá no tendría que seguir huyendo. Afuera la noche se extendía tranquila sobre el rancho, con los coyotes aullando a lo lejos. Adentro, los dos desconocidos permanecían en un silencio que ya no estaba vacío. Era el inicio de algo que ninguno sabía cómo nombrar, pero que ambos podían sentir. Los días empezaron a tomar un ritmo, aunque casi no hablaran de ello. Al amanecer, Ethan se levantaba, se ponía las botas y seguía con las faenas que durante años había hecho solo. Ahora, al salir, encontraba a Nia ya afuera con el cabello húmedo por el rocío, el vestido aún roto pero más limpio gracias al agua del pozo. Ella había comenzado a ocuparse de tareas sin esperar indicaciones. Barría el porche, cargaba cubetas pequeñas de agua, recogía las pocas verduras que quedaban en el huerto. No lo hacía solo para mostrarse útil. Para ella trabajar era una forma de calmar el miedo que sentía cada vez que pensaba que él podría pedirle que se fuera. Ethan lo notó. Vio que al principio ella bajaba los ojos, esperando reproche, pero al no recibirlo, se movía con más seguridad. No la detuvo, no le dijo qué hacer, no la trató como un estorbo. La verdad era que había pasado tanto tiempo viviendo solo, que su presencia silenciosa, atenta y decidida, transformaba el ambiente de maneras que él no esperaba. Por las noches, sentado junto al fuego, mientras ella descansaba al otro lado, se descubría escuchando su respiración. Era extraño, pero no desagradable. La cuarta tarde de su estancia, mientras el fuego crepitaba y el aroma de frijoles llenaba la cabaña, algo cambió. Ethan estaba en la mesa cortando un pedazo de pan. Nia se encontraba junto al fogón moviendo la olla con mano firme. Cuando le pasó la cuchara para que probara sus dedos, se rozaron. Por un instante Nia no se apartó. Su mano permaneció cálida sobre la de él, y sus ojos buscaron su rostro. Esperaba que él se alejara o la mirara con la avidez que había visto en otros hombres. En vez de eso, él solo dejó la cuchara y asintió como diciendo que los frijoles estaban bien. Esa contención la sacudió más que si la hubiera tocado. Se abrazó a sí misma y se sentó despacio frente a él. Quiso preguntar por qué no había tomado lo que ella le había ofrecido aquella noche en el huerto, por qué la trataba como a una persona más en su mesa.
pero las palabras no salieron. Temía romper el frágil equilibrio que habían logrado. Ethan, por su parte, también sentía el peso del momento. Desde la noche en que la sorprendió, las preguntas le daban vueltas. ¿Por qué estaba sola? ¿Quién la había echado? ¿Vendría alguien a buscarla? Y sin embargo, cada vez que pensaba en preguntar, la veía encorvada por el cansancio o con los pies lastimados de tantos días, caminando, y se detenía. Sabía que cargaba vergüenza y entendía que ciertas cosas necesitaban tiempo para decirse. Tras la cena salió a partir leña. Nia lo siguió. Él le dio un bulto más pequeño para que lo llevara a la pila junto a la pared de la cabaña. Ella lo alzó con torpeza, pero no se quejó. Al inclinarse para dejarlo el vestido, se le deslizó más del cuello, mostrando más de lo que quería. Se enderezó rápido, subiéndolo de nuevo el rostro, marcado por la vergüenza. Ethan lo había notado claro, pero volvió a su labor, el hacha golpeando firme sobre el tronco. No dijo nada, no mostró señal alguna, y en ese silencio, Nia sintió un alivio inesperado. Más tarde, cuando la noche avanzaba, se sentaron frente al fuego. Ethan recostado en la silla, la luz proyectando sombras en su rostro. Nia se envolvió en la cobija, la vista fija en las llamas. El silencio se alargó, pero ya era distinto. Menos un muro, más un espacio compartido. Ella habló primero, apenas un susurro. «Me llamo Nia». Ethan la miró. Asintió una vez. «Ethan». El intercambio fue sencillo, pero cargaba un peso mayor. Era la primera grieta en la distancia entre los dos. Esa noche, mientras se recostaba sobre la cobija cerca del fuego, Nia sintió una calma extraña. Todavía llevaba miedo dentro, aún pensaba si él llegaría a pedirle que se fuera. Pero por primera vez, desde su destierro, no se sintió a la deriva. Ethan, sentado en la silla junto a la ventana, siguió observando un rato antes de dormir. Se decía que era costumbre, pero en el fondo sabía que lo hacía porque sentía una responsabilidad que no había buscado, pero tampoco podía dejar de lado. Ninguno lo dijo en voz alta, pero el pensamiento pesaba en ambos. Si esa convivencia frágil se mantenía, si la confianza seguía creciendo, la cabaña ya no sería de un hombre solitario, sino de dos personas que no tenían nada más que la oportunidad de quedarse. Los días frescos de septiembre avanzaban el aire trayendo el filo del otoño. El huerto se había agotado, la mayoría de su fruto comido o guardado en frascos, y las tardes se hacían más largas con la luz, apagándose más rápido. Ethan seguía levantándose temprano como siempre, pero ahora Nia lo hacía junto a él. Traía agua del pozo sin que se lo pidieran, barría el piso y juntaba leña para el fuego. Ya no se trataba solo de ganarse un lugar, era la forma de probarse a sí misma que pertenecía, que podía sostenerse de pie y no ser expulsada otra vez. Ethan la miraba desde lejos, tanto como trabajaba a su lado. Notaba la manera cuidadosa en que parchaba su vestido usando pedazos de costales viejos. Sus dedos torpes pero firmes en su empeño. Él notaba cómo ya se sobresaltaba menos cuando él se movía de repente, cómo se quedaba un momento más en la mesa antes de volver a su cobija por las noches. Cada pequeño cambio le decía que el miedo empezaba a aflojar, aunque no se había ido del todo. Una tarde, mientras cargaba un poste para el corral, esa calma frágil se quebró. Ethan lo levantó mal el peso, se deslizó de golpe y desgarró la cicatriz de su brazo. Maldijo por lo bajo, soltando el poste la sangre, ya manchando la manga de su camisa. Trató de ocultar el dolor apretando la tela, pero Nia lo vio. Cruzó el patio rápido, los pies descalzos hundiéndose en la tierra. «Déjame ver», dijo con una firmeza en la voz que él no le había escuchado antes. Ethan negó con la cabeza. «No es nada», pero cuando intentó pasar de largo,
Ella se interpuso la mirada fija. Tú me diste de comer, me dejaste quedarme, déjame hacer esto. De mala gana, cedió permitiéndole guiarlo adentro. Ella tomó una palangana del estante, puso agua a hervir en la estufa y rasgó un pedazo de la orilla de su vestido para improvisar una venda. La tela se abrió con un tirón, dejando a la vista parte de su pierna y cadera, pero no se detuvo. Mojó el trapo en el agua caliente y lo presionó sobre la herida. Ethan apretó la mandíbula con un gesto de dolor, pero no se movió. Su mano tembló al inicio, luego se mantuvo firme mientras limpiaba y vendaba el corte. Mientras lo hacía él, la observaba. Las líneas de cansancio en su rostro, el moretón ya borrándose en su mejilla, la concentración en sus ojos oscuros. Ella no había dicho mucho de su pasado, pero en ese momento él vio ese peso marcado en ella. Sabía lo que era curar heridas, remendar carne rota con lo poco que se tenía mantener viva a una persona cuando el mundo no mostraba piedad. Cuando terminó, amarró la venda con fuerza, los dedos rozando la aspereza de su brazo. Ella lo miró esperando. Él asintió una vez. Está bien. Por un instante el silencio llenó la cabaña denso, pero sin tensión. Nia se apartó doblando lo que quedaba de la tela rota, de pronto consciente de cuánto dejaba ver su vestido en ruinas. Esperaba que sus ojos se quedaran ahí, que se volvieran codiciosos, pero Ethan solo se acomodó bajando despacio el rostro sereno. Su contención pesaba más que cualquier otra cosa. Esa noche tras la cena, Nia se sentó más cerca del fuego, la mente dando vueltas. Recordó cómo había suplicado por su vida aquella primera noche, ofreciéndose como lo único que podía entregar a cambio. Sin embargo, habían pasado semanas, y él no había abusado de eso ni una sola vez. Él la había visto. Comprendió que no solo miraba su cuerpo, ni su desesperación, sino a ella. Ese pensamiento le apretó el pecho. El estómago revuelto de una manera distinta al hambre. Ethan, sentado frente a ella, sentía también el peso de sus ideas. Se había prometido mantener su vida sencilla, sin dejar que nadie entrara lo suficiente para cambiarla. Pero al mirar a esa mujer envuelta en la luz suave del fuego, supo que esa promesa ya se estaba resquebrajando. Se repetía que era cuestión de responsabilidad, que mantenerla ahí era simplemente lo correcto. Pero en lo más hondo, sabía que era otra cosa, algo más difícil de nombrar, algo que no había sentido en años. Cuando el fuego bajó y cada uno se acomodó en su lugar, el silencio cargaba un sentido distinto. Ya no era solo la supervivencia lo que los ataba, ni únicamente el miedo. Era el leve inicio de confianza, de un lazo que ninguno esperaba, pero que los dos empezaban a necesitar. Las noches se enfriaban mientras el otoño se metía más en la tierra. Ethan había apilado leña contra la pared de la cabaña, pero el frío se colaba al anochecer, arrastrado por el viento que cruzaba los campos secos. Adentro el fuego permanecía constante iluminando las tablas con tonos ámbar. Nia se sentaba junto al fogón remendando una de las camisas de Ethan con puntadas cuidadosas. Los dedos le dolían del trabajo, pero había una calma en ello, una firmeza que no conocía desde hacía meses. Ethan la miraba desde su silla en la mesa. Trataba de no hacerlo, pero era difícil ignorar la manera en que ella se movía ahora en comparación con aquella primera noche. La rigidez de miedo en sus hombros se había suavizado aunque no desaparecido del todo. Todavía se estremecía con ciertos ruidos. Aún miraba la puerta, como esperando que alguien entrara a buscarla. Él no le había exigido explicaciones, pero las preguntas le pesaban. ¿Quién la había echado? ¿Dónde se había perdido? ¿Por qué había escogido justo su huerto para arriesgar la vida por comida? Esa tarde, mientras enhebraba la aguja y mordía el hilo,
Para amarrarlo, ella habló sin levantar la vista. ¿Quieres saber por qué estoy aquí? Su voz era plana, no una pregunta. Ethan se movió en su silla, inclinándose hacia adelante. No respondió de inmediato y ella siguió. Mi tribu me echó. No rompí ninguna ley. No hice nada deshonroso, pero cuando la comida escaseó, cuando los hombres pelearon por decidir quién merecía qué, fui la que quedó atrás. Me dijeron que me fuera o que muriera. Las manos le temblaron un poco al doblar la camisa y dejarla a un lado. Así que caminé, y seguí caminando hasta que llegué a tus tierras. Ethan dejó que las palabras se quedaran en el aire. Había imaginado crueldad, pero escuchar algo tan simple le torció el pecho. Pensó en esas noches en que se decía a sí mismo que estaba solo por elección, cuando en realidad eran las circunstancias. A ella no le habían dado opción. Se lo habían arrancado todo. Quiso decirle que ahí estaría segura, pero las palabras le parecieron demasiado definitivas, demasiado pesadas, así que solo dijo: no volverás a ser echada, no mientras yo tenga la palabra. Ella levantó los ojos hacia él, buscando en su rostro alguna grieta de falsedad. Sintió como la tensión en sus hombros cedía, y por primera vez se permitió respirar sin el miedo oprimiéndole las costillas. Las horas se alargaron. Ethan se sentó más cerca del fuego de lo acostumbrado, y Nia se acomodó en el suelo con la cobija sobre los hombros. El silencio entre ellos ya no era un escudo, era algo compartido. Ella se acercó un poco, el calor del fuego mezclándose con la tibieza de su presencia. Cuando su mano rozó la rodilla de él al alcanzar un leño, no se apartó de inmediato. Tampoco lo hizo él. Más tarde, cuando el fuego bajaba, ella lo miró, su rostro iluminado apenas por el resplandor. Sus labios se entreabrieron como para hablar, pero no salió palabra alguna. La mano de Ethan se movió despacio con intención, apoyándose en su mandíbula. Sintió la tensión en su cuerpo, el modo en que contenía el aliento esperando lo que vendría después. Él se inclinó dándole tiempo para retirarse si quería. Ella no lo hizo. Sus labios se encontraron en un beso tranquilo y seguro que llevaba en sí semanas de silencio, preguntas sin pronunciar y la confianza frágil que habían construido. Nia se acercó más, su mano en su pecho, sintiendo el peso sólido de él, no como amenaza, sino como ancla. Cuando el beso terminó, dejó descansar la frente en su hombro, cerrando los ojos, la cobija, deslizándose un poco, mientras respiraba el olor firme de humo y sudor. Por primera vez desde su destierro se sintió deseada, no como un cuerpo de trueque, sino como una mujer con valor. Ethan permaneció inmóvil unos segundos, su mano reposando ligera en su cintura. No había dejado que nadie se acercara a 100 años, y una parte de él temía lo que significaba. Pero otra, más profunda y difícil de negar, sentía alivio, como si al fin se hubiera roto un pedazo del silencio que lo había aplastado por tanto tiempo. Ninguno habló de nuevo. El fuego chisporroteó, la noche afuera era oscura y fría, pero dentro de la cabaña había calor. El beso no había sido una promesa en palabras, pero bastaba para marcar el inicio de algo que ambos creían ya perdido. La mañana después del beso trajo un silencio distinto a todos. El fuego se había reducido a una capa de ceniza gris, pero el aire de la cabaña aún conservaba calor. Nia despertó en su cobija junto al fogón, sus ojos encontrando a Ethan sentado en la mesa, ya vestido para el día. No habló cuando ella se movió, pero su mirada permaneció un momento más de lo habitual, antes de volver al cuaderno donde apuntaba provisiones. Ella se recogió la cobija contra el pecho, recordando la noche anterior, el peso firme de sus labios, la manera en que no había apresurado nada, que no tomó más de lo que ella quiso dar. Esa calma la había llevado al sueño, pero al despertar, la duda la golpeó.
¿Qué pasaría ahora? Se arrepentiría, la mandaría lejos, le recordaría que seguía siendo solo una huésped en su casa. Ethan cerró el cuaderno y se levantó sirviéndole un vaso de agua antes de deslizarlo hacia ella. Hoy empezaremos en el huerto, dijo sin más, la voz firme, sin rastro de tensión. Era como si nada hubiera cambiado, pero la manera en que su mano permaneció en el borde del vaso cuando ella lo tomó le mostró lo contrario. No se estaba alejando, no fingía que no hubiera ocurrido. El huerto estaba ya gastado, la mayoría de las matas secas y quebradizas, la tierra resquebrajada tras semanas de calor. Aún así, Nia se arrodilló en la tierra a su lado. Sus manos arrancando hierbas y removiendo terrones le devolvían una calma inesperada. La primera vez que había pisado ese huerto había sido con desesperación, robando lo que podía antes de que él la descubriera. Ahora trabajaba ahí abiertamente, las palmas manchadas de tierra, su respiración firme mientras arrancaba las guías de calabaza. Ethan guardaba semillas para el año siguiente, cuidadoso con cada grano, y ella notó la reverencia con que trataba la tierra. Le sorprendió lo distinto que era a los hombres que había conocido. Su fuerza no venía de la violencia, sino de la paciencia. Mientras trabajaban, Ethan habló más de lo que había hecho en semanas. Le explicó cómo elegir las matas para cortar, cómo revisar si había podredumbre, cómo colgar los frijoles para que se secaran. Sus palabras eran breves, sencillas, pero llenaban el silencio con algo nuevo. Nia lo escuchaba atenta, sintiendo los labios apretados mientras contenía las lágrimas. Nadie le había enseñado nada desde su exilio. A nadie le importaba si aprendía o no. Aquí sí. Cuando hicieron una pausa para beber agua, Nia se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. El vestido se le pegaba húmedo a la piel. Aún estaba roto en varias partes, pese a sus intentos de remendarlo. Notó la mirada de Ethan desviarse un instante al hombro descubierto y volver de inmediato al vaso. Su contención seguía intacta, pero ella sentía entre ellos algo no dicho cada vez más denso con cada cruce de miradas. Al anochecer el trabajo los dejó agotados. Comieron en silencio pan y frijoles como siempre, pero ya no se sentía como distancia. Cuando terminaron y reavivaron el fuego, Nia extendió la cobija en el suelo por costumbre. Pero al inclinarse la voz de Ethan la detuvo. «No tienes que dormir ahí». El corazón se le detuvo un instante. Lo miró insegura. Su rostro era firme, pero su tono llevaba algo más suave de lo que jamás le había escuchado. Él señaló la cama y luego tomó la cobija extra de la silla. «Es más cálido ahí. Yo dormiré en el suelo». Los labios de Nia se entreabrieron, su cuerpo quedó inmóvil entre el rechazo y la aceptación. Todo instinto le decía que dudara, que desconfiara, pero al encontrarse con sus ojos solo vio sinceridad. Poco a poco negó con la cabeza. «No compartiré, si quieres». Las palabras la sorprendieron a ella misma, pero una vez dichas, ya no podían retirarse. La mandíbula de Ethan se apretó, no por enojo, sino por control. Asintió una vez y volvió a dejar la cobija. Ella subió a la cama con cuidado, la lana áspera contra su piel, y se tendió tensa en la orilla. Un instante después el colchón se hundió bajo su peso. Él permaneció quieto, dejando espacio entre los dos, las manos cruzadas sobre el pecho. Los minutos pasaron en silencio roto, solo por el crujir del fuego. La respiración de Nia se fue calmando, aunque no podía dormir. Finalmente giró un poco su hombro, rozando el brazo de él. No se apartó. Su cabeza encontró lugar en su pecho, y el brazo de él se movió rodeándola de la cintura, en un gesto firme, pero cuidadoso, protector, más que exigente. En la quietud, ambos sintieron asentarse la verdad.
Ya no se trataba solo de sobrevivir, era pertenencia. Para Nia era la primera vez en meses que no se sentía una mujer en tierra prestada. Para Ethan la primera vez en años que la cabaña no le parecía una prisión de silencio. Cuando llegó el sueño llegó fácil para los dos. Afuera el viento corría sobre los campos secos trayendo la promesa del invierno. Adentro dos personas sin más que la tierra y la compañía del otro compartían cama no por desesperación, sino por una decisión de la que ninguno se apartaría. Hacia fines de octubre, el filo del invierno ya se dejaba sentir. Las mañanas traían escarcha en el pasto. El aliento de la mula salía en vapor mientras Ethan la sacaba del cobertizo. Los cielos se quedaban grises más tiempo, el sol subía despacio y el frío se colaba por las rendijas de la cabaña. Ethan pasaba los días acarreando más leña que nunca. Ahora había que mantener dos fuegos encendidos, uno para calentar, otro para cocinar. Nia permanecía a su lado en casi todo, con las manos en carne viva por cargar troncos, el cuerpo adolorido, pero firme. Había comenzado a coser retazos de lana vieja en un manto, parchándolo con hilo sacado de costales. Los dedos le sangraban en las yemas, pero no dejaba el trabajo. Ethan notó las marcas en sus manos una tarde cuando ella le acercó el plato de frijoles. Tomó su mano sin pedir permiso y la volteó hacia arriba. La piel estaba agrietada y punteada de rojo. Su pulgar pasó sobre la aspereza, la voz baja. «Ya hiciste suficiente por hoy». Nia se tensó al tacto instinto de apartarse, pero no lo hizo. La mano de él era cálida, firme, sin exigir. Durante semanas había esperado que él reclamara su cuerpo como pago, pero en cambio reclamaba su esfuerzo, su trabajo, su compañía. Era un tipo de intimidad que nunca había conocido y le dolía en el pecho con algo más agudo que el miedo. Más tarde, al acostarse, ella se giró hacia él en la oscuridad. «No tenías que mantenerme aquí», dijo en voz baja. «Pudiste echarme desde la primera noche. Tal vez debiste hacerlo». Ethan se movió la mirada en las vigas del techo. «He vivido solo mucho tiempo», dijo. «Lo suficiente para saber que no es lo mismo que vivir. Tú necesitabas un lugar. Yo lo tenía». Su voz era simple, pero cada palabra pesaba. No le dijo que había empezado a necesitarla ahí, pero el sonido de su respiración en la cabaña y la imagen de ella, inclinada en el huerto, habían llenado un hueco que llevaba años enterrando. Nia se acercó más, su mano descansando ligera sobre su pecho. «Quiero quedarme», susurró. «No porque no tenga a dónde ir, sino porque lo elijo». Las palabras salieron lentas, cargadas de sentido. Una vez la habían expulsado, le habían quitado toda elección y pertenencia. Ahí quería elegir por sí misma. La mano de Ethan se deslizó a su espalda sosteniéndola firme. No respondió con promesas ni declaraciones, sino con el peso de su brazo alrededor de ella y la calma de su respiración en su cabello. Para él los actos decían más que las palabras. La mañana siguiente, Nia se movió por la cabaña con una seguridad distinta. Barrió, atendió el fuego, puso frijoles a remojar, y cuando Ethan regresó del frío, lo miró sin titubeos. Ahora pertenecía a ese lugar. Ya no esperaba que él cambiara de opinión. Ya no vivía como huésped, temiendo ser echada. Era parte de esa casa, y él la trataba como tal. Esa tarde, mientras apilaban juntos la leña, un viento helado atravesó los campos. Ethan acomodó la pila apoyándose en el mango, su aliento saliendo en nubes. Miró a Nia, su manto ondeando en las piernas, el cabello enredado con pajas de leno. «El invierno viene fuerte», dijo. Ella asintió alzando un tronco pequeño. «Entonces lo enfrentaremos». La palabra se le quedó clavada hondo. Por primera vez en su vida, Ethan Rowe entendió que no pasaría el frío solo. La cabaña, antes callada y vacía,
Ahora guardaba 2 vidas entre sus muros, y ninguno pensaba marcharse. Aquella noche, cuando ella se acurrucó contra él bajo las cobijas, Nia dejó que su cuerpo se soltara del todo, sin miedo a ser tomada ni rechazada. Y para Ethan, teniéndola entre sus brazos, el silencio por fin se sintió como paz. El invierno llegó y se fue con una dureza que habría quebrado a 2 menos decididos. Hubo noches en que el viento golpeaba las contraventanas tan fuerte que parecía puños contra la madera, mañanas en que la escarcha se pegaba gruesa en los vidrios por dentro, y días en que el bebedero de la mula amanecía hecho hielo y había que abrirlo a golpes de hacha. Pero resistieron. Ethan mantenía el fuego encendido y la cabaña cerrada, y Nia tenía la comida caliente en la estufa, sus manos trabajando sin descanso, aun cuando la piel se le agrietaba de frío. Más de una vez, ella lo cubrió con su manto, cuando la tos le arrebataba fuerzas, la frente fruncida de preocupación, y más de una vez, él la sostuvo de los hombros, cuando flaqueaba como si fuera lo más natural del mundo. Para cuando llegó el deshielo, el lazo entre ellos ya no era incierto. Estaba vivido en cada día. Nia ya no esperaba ser echada, ni medía sus movimientos con miedo. Había hecho suyo el espacio y la tierra como si le pertenecieran de derecho, y Ethan lo permitió sin titubeos. Él se sorprendía escuchando su voz en las mañanas, mirando la forma en que cruzaba el patio, en que arrojaba semillas a las gallinas, en que se recogía el cabello con tiras de cuero, pero dejaba mechones sueltos enmarcándole el rostro. Había devuelto vida a un lugar que él había dejado caer en silencio. Cuando al fin la tierra se ablandó lo suficiente para sembrar, Ethan la llevó al huerto. El suelo estaba oscuro, húmedo por el deshielo, con la escarcha refugiándose en las sombras. Juntos se arrodillaron mano con mano en la tierra. Él le enseñó a hundir los frijoles a la profundidad correcta, a espaciar las hileras, para que las plantas treparan firmes en las varas. Ella escuchó con atención, repitiendo sus gestos, hasta que las palmas se le llenaron de lodo. Fue ahí donde dejó de recargarse hacia atrás sus ojos, recorriendo las hileras que meses antes había robado. La primera vez que vine a este lugar, dijo bajito, pensé que aquí moriría, o que me matarían por robar. Nunca pensé. Su voz se quebró. Ethan se enderezó, poniendo su mano en su hombro. Ella lo miró con el rostro abierto, sereno. Ahora siembro, no robo, me quedo, no huyo. El agarre de Ethan en su hombro se tensó un instante, luego se suavizó. Se inclinó su pulgar rozando su mejilla. Estás aquí porque lo elegiste, dijo. Era la verdad que había guardado durante los largos meses de frío. La quería allí no como carga, no como deuda, sino como la persona que había hecho llevadero su silencio. Sus labios se encontraron otra vez al aire libre. El huerto en calma, salvo por el graznido lejano de un cuervo. El beso fue menos incierto que el primero. Llevaba el peso de todo lo que habían soportado en invierno. La promesa callada de que enfrentarían juntos los días por venir. Para fines de primavera, la cabaña mostraba las huellas de su vida compartida. Los estantes tenían frascos ordenados por las manos de Nia. La mesa mostraba 2 platos servidos sin pensarlo. La cama ya no era de uno solo. Ethan seguía trabajando la tierra con el mismo ritmo constante. Pero ahora, al volver del campo, la puerta se abría a calor y compañía, no a silencio. Nia, antes expulsada y dejada a la intemperie, ahora estaba a su lado, no porque se lo permitieran, sino porque pertenecía. En una tarde impregnada por el olor a tierra removida, estaba en el huerto, las manos negras de suelo. Ethan llegó junto a ella, la camisa húmeda de sudor por arreglar un poste de cerca. Ella lo miró, los labios curvados en una leve sonrisa. Él dejó las herramientas
y tomó su mano apretándola suavemente antes de soltarla. No siguieron palabras, no hacían falta. La historia de sus vidas no era de grandes declaraciones, ni de promesas gritadas, sino de decisiones tomadas día con día, mantenerla, cuando nadie más lo hizo, quedarse cuando habría sido más fácil irse construir un hogar del silencio que antes parecía insoportable. Ahora ya no era silencio, era paz. El huerto, antes lugar de miedo y robo, se había convertido en su inicio y en su permanencia. Y cuando los primeros brotes asomaron verdes contra la tierra oscura, ambos supieron que la temporada venidera no la vivirían solos.